Bien, iglesia, estamos allí ubicados, acabamos de leer el pasaje que vamos a estar considerando en este momento en el sermón, Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Ese es el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Recordemos, iglesia, que ya desde el capítulo 6, el apóstol Pablo viene definiendo o hablando acerca de qué es la redención de Dios por medio de Jesucristo. Él viene diciendo qué significa la redención de un cristiano. Y veíamos en aquel en quien Dios ha obrado vida y salvación. Y veíamos que la redención implica por lo menos dos realidades. Una, que el cristiano ya no está muerto, ya no es esclavo de qué, recuerden, del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre él, sino que ahora tal individuo viene a ser siervo de la justicia y viene a ser siervo de Jesucristo. Pero también, comenzando el capítulo 7 de Romanos, vimos que el cristiano no solamente ha muerto al dominio del pecado, sino que el cristiano también ha muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la maldición de la ley de Dios a causa de haberla desobedecido y su sentencia. Y en vez de eso, ahora se ha unido a Cristo, ¿recuerden? Ya antes estábamos casados con la ley de Dios para nuestra condenación, pero ahora el creyente es llamado también la novia y la esposa del Cordero. Hemos venido a ser de otro. ¿Cuál es el gran tema de esta sección, de esta porción de la escritura que vamos a ver en este momento? Me refiero al versículo 7 al 25. Y es necesario definirlo desde un inicio, hermanos, qué es lo que Pablo está abordando aquí, porque si no lo tenemos en cuenta, esto se va a prestar para confusión y vamos a malinterpretar el pasaje bíblico, de modo que es muy importante. En esta porción de la escritura que veremos en esta mañana, el gran tema es la relación que existe entre la ley de Dios. Cuando hablo de ley de Dios me refiero a qué? A sus mandamientos, a la ley moral de Dios. La relación entre la ley de Dios y el pecado, tanto en los no regenerados o nacidos de nuevo como en los redimidos. Es decir, existe una relación entre la ley de Dios y el pecado, tanto en los incrédulos como en los creyentes. Y además debemos tener en cuenta, iglesia, que aquí, por lo menos en estos versículos que estamos viendo de Romanos 7, Pablo ya no está teniendo en mente la obra de Dios de la justificación, que es lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Y quizás es probable que los vuelva a retomar en el capítulo 8 o en capítulos más adelante. Pero en lo que aquí se refiere, Pablo tiene su mente en la obra de Dios, en la santificación de un creyente. Y es que, hermanos, es de vital importancia para tener un correcto entendimiento del Evangelio y de nuestra vida cristiana, poder ver la diferencia o las distinciones que existen entre la justificación y la santificación. Porque si nosotros confundimos estas dos obras de Dios en una persona, va a traer consecuencias en nuestro entendimiento, va a traer aflicción, va a traer desaliento o incluso nos vamos a engañar acerca de nosotros mismos y en cuanto a nuestra profesión de fe. Entonces, teniendo como base esto, la relación entre la ley y el pecado, quiero dividir la predicación en dos partes. Una irá desde el versículo 7 hasta el 13 y la otra del 14 al 25. Empecemos con la primera, del versículo 7 al versículo 13, que
creo, hermanos, que acá se está refiriendo a la relación entre la ley y el pecado en un no creyente, en un no creyente. En alguien que aún no ha sido redimido, salvado, perdonado. Pero aquí hay enseñanzas útiles. La ley de Dios, en primer lugar, despierta el pecado en nosotros. La razón por la cual el apóstol empieza a escribir estas líneas del 7 al 25 es porque él había hecho una afirmación anterior que necesita una aclaración. ¿Cuál afirmación? Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, y aquí está, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Acá hay una afirmación que requiere una aclaración. ¿Cuál es la afirmación? La ley de Dios despierta el pecado en nosotros. La ley de Dios despierta el pecado en nosotros. Pero antes de él hacer la aclaración, él nos enseña lo siguiente con respecto a la ley de Dios. Lo que la ley de Dios no es. ¿Qué diremos? Dice el apóstol. ¿Qué diremos pues? Esta es una de las preguntas favoritas de Pablo. 6:1, 6:15 dice lo mismo. ¿Recuerdan? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecaremos? De ninguna manera. Entonces Pablo se pregunta, bueno, teniendo en cuenta que él viene diciendo que el cristiano ha muerto a la ley y que la ley no nos puede justificar delante de Dios, ¿será que la ley de Dios es mala? Pregunta Pablo. ¿La ley de Dios es pecado? ¿Alguien podrá afirmar o pensar que la ley de Dios tiene un carácter o una connotación negativa? ¿La ley es pecado? Y la misma respuesta es tajante, ¿verdad? Y directa. Y se vuelve a escuchar como en las ocasiones anteriores. De ninguna manera, o no absolutamente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Y es que la ley de Dios, hermanos, no es mala ni pecaminosa. Es verdad, la ley de Dios no nos puede salvar. La observancia de la ley de Dios no nos puede justificar ante Dios. Porque la ley no fue dada para eso. Ella fue dada por Dios para mostrarnos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra transgresión a esa ley. Ella fue dada para mostrarnos a los hombres nuestra culpa. Ella fue dada para llevarnos, arrastrarnos a tener una conclusión. ¿Cuál? Estamos perdidos, que somos culpables, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que la ira de Dios reposa sobre nuestras cabezas, que merecemos la condenación y el justo pago por nuestro pecado y que necesitamos desesperadamente a un Redentor, a un Salvador perfecto y justo que pueda cumplir esta ley a la perfección y que a su vez pueda llevar nuestras culpas sobre sus hombros. O si no, pereceremos. Ese es el fin de la ley de Dios. Para eso nos fue dada la ley. Entonces, aunque la ley en sí misma no pueda salvar, ella sí ocupa un papel importante en lo que a la salvación se refiere. ¿A qué hago referencia? Una de las demandas del Evangelio, aparte de la fe en Cristo, es el arrepentimiento, ¿verdad? Cristo dijo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Lucas 13:13.
¿Qué predicaba Jesucristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Y es que la ley de Dios viene a ocupar un papel importante en cuanto al arrepentimiento. ¿Por qué, iglesia? Porque ¿cómo sabemos de qué debemos arrepentirnos si no es por la ley? ¿Cómo sabemos nosotros qué es el pecado si no es por la ley? Lo que quiero expresar es que para que exista arrepentimiento debe existir conocimiento del pecado. Y para que exista conocimiento del pecado se requiere la ley de Dios. Y para que haya salvación se necesita convicción de pecado. Y para que haya convicción de pecado se requiere, como vimos en la escuela dominical, el Espíritu Santo. Porque dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, volvamos a la aclaración que mencioné ahorita. ¿Cuál era la aclaración? La ley de Dios despierta nuestro pecado. Notemos que en nuestro texto Pablo usa en dos ocasiones, versículo 8 y 11, lo siguiente. El pecado tomó ocasión por el mandamiento. ¿Sí lo notan? Volvamos a nuestro pasaje, Romanos 7, versículo 8 y 11. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Verso 11 otra vez. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. En la Biblia de las Américas lo traduce así. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produce muerte y rebelión. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produce muerte. Es decir, es como si el mandamiento tuviera un efecto catalizador en nosotros. ¿Qué quiere decir esto de catalizador? Esa palabra en química se usa como una sustancia que incrementa la velocidad o que ocasiona una reacción, un estímulo a desarrollar algo. ¿Qué es lo que Pablo enseña acá, hermanos? Que la naturaleza pecaminosa de todo ser humano se vale del mandamiento, lo usa para provocar la rebelión o la desobediencia. Y miren que Pablo usa el 10º mandamiento para querernos dar el ejemplo. No codiciarás. Y él dice, tan pronto escuchamos el no codiciarás, precisamente ¿qué es lo que hacemos? Codiciar. El pecado usando el no codiciarás, dice Pablo, produjo en mí toda clase de codicia. Allá hay un ejemplo con un mandamiento. Sin embargo, quisiera traer un ejemplo similar en la historia de la iglesia. Voy a citar a Agustín de Hipona. Él en su libro Las Confesiones, ese libro es una autobiografía de Agustín, de cómo fue su vida antes de Cristo y después. Y miren lo que él dice y veamos que es muy similar a lo que Pablo dice acá. Él está describiendo su vida. Abro comillas. Miren lo que dice Agustín. Había un árbol de peras cerca de nuestro viñedo. Él está recordando su vida. De nuestro viñedo lleno de fruto. Una noche de tormenta nosotros, jóvenes pícaros, nos propusimos para robarlo y llevarnos los despojos. Tomamos una gran cantidad de peras, no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas a los puercos, aunque comimos las suficientes para tener el placer de la fruta prohibida. Estas eran buenas peras, pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía mejores en la casa. Yo las tomé, dice Agustín, simplemente para convertirme en un ladrón. El único banquete que tuve fue el banquete de la iniquidad, el cual disfruté hasta lo máximo. ¿Qué fue lo que yo amaba del robo? Fue el placer de haber actuado en contra de la ley. Y miren cómo termina. El deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición de robar. O para traerle un ejemplo más cercano a nosotros, los niños.
Aquellos niños que no están habituados a la obediencia, es decir, desde su nacimiento, uno se pregunta, ¿por qué será que entre uno más les dice que no hagan algo, es precisamente, exactamente lo que hacen? Y nosotros fuimos niños también y fuimos así, porque estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Los mandamientos de Dios lo que hacen es poner líneas, poner límites, pero al ser humano no le gusta esto, le gusta salirse de los límites. Ama hacer precisamente aquello que se le prohíbe hacer. Ahora, Pablo ya dijo, la ley de Dios es pecado de ninguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí es la ley de Dios? La ley de Dios no es mala, no es pecado, no es negativa. Más bien Pablo empieza a decir que el mandamiento es para vida. Los mandamientos de Dios vivifican. Pero aún así dice Pablo, lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos y amigos, la ley de Dios es esencialmente buena. Esencialmente buena. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley de Dios es buena en sí misma. Y no solamente buena, sino que es justa, es espiritual y es santa, nos dice nuestro pasaje. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios está relacionada con Dios mismo, con su carácter, con cómo es Dios y quién es Dios. Si la ley de Dios es buena, es porque Dios es ¿qué? Bueno. Si la ley de Dios es justa, es porque Dios es justo. Y si la ley es santa, es porque Dios es santo, santo, santo. Hermanos, la ley de Dios no solo nos revela su voluntad en cuanto a su carácter, su majestad, su santidad. Entonces, si nosotros llegamos a pensar o a creer que la ley de Dios es mala o tiene una connotación negativa, lo que estaremos diciendo es lo mismo, es acerca de Dios. ¿Me hago entender? Si tú atacas la ley de Dios, atacas a Dios mismo. ¿Dónde está el problema entonces? Que el pecado engaña y el pecado mata. Pablo dice, el pecado me engañó y me mató, así como a Adán y a Eva al principio. Y nos mata o mata porque la paga del pecado es la muerte. Pero quiero que miremos con mucha atención el versículo 13. Lo voy a leer nuevamente, porque esto es importante. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, otra vez, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea que la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuál es el problema entonces? Ya hemos visto, la ley es buena, pero ahí hace la siguiente declaración. Miren que dice, sino que el pecado para mostrarse pecado. ¿Qué está concluyendo Pablo acá? Que el problema no radica en la ley de Dios, sino en quién, en nosotros, en el pecado. El problema está en nosotros.
en la naturaleza corrompida del hombre. La raíz del asunto está en nosotros, no en la ley de Dios. Es el pecado el que usa la ley que es buena, santa y justa para pecar y para rebelarse contra Dios. En otras palabras, es el pecado el que usa lo que es bueno en sí mismo para producir en nosotros muerte. Notan que Pablo no está en ningún momento dándole ningún carácter negativo a la ley, al contrario, él está diciendo es buena, es santa. Pero al decir en el versículo 13, en ninguna manera, sino que el pecado, ahí está diciendo que la raíz del asunto está no en la ley, sino en el pecado. Y a continuación describe la malignidad del pecado. Nos está enseñando este versículo 13 lo malo que es el pecado. Porque dice para mostrarse pecado. Es decir, en otras palabras, el pecado es tan malo es que usa lo que es bueno para hacerlo malo. Es más, el apóstol Pablo está tratando de buscar la palabra más adecuada para describir la malignidad del pecado. Y usa lo siguiente: el pecado es sobremanera pecaminoso. Parece redundante, ¿cierto? El pecado es sobremanera pecaminoso. Pero es que Pablo no encuentra palabras para definir o expresar la maldad del pecado. Y me temo que muchas veces nosotros no percibimos lo malo que es el pecado, al punto de tomar ocasión del mandamiento y de lo que es bueno para rebelarnos contra Dios. Versículo 14 al 25. Pasemos a nuestra segunda parte. Y aquí, hermanos, creo que Pablo ya empieza a hablar de la relación de la ley de Dios y el pecado en un creyente, en alguien en que Dios ha obrado. Hasta aquí hemos visto la relación entre la ley de Dios y el pecado cuando aún nos encontramos en nuestros delitos y en pecados, sin Cristo. Es como si aquí Pablo estuviera recordando su vida pasada. Así era yo, así era mi vida. Yo tomaba ocasión del mandamiento para rebelarme contra Dios. Así es la vida de todos los que están sin Cristo y así fue la vida pasada de todos los que hoy están en Cristo. Dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, otra vez, está diciendo algo bueno de la ley. Mas yo soy, ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Sabemos que aquí Pablo está hablando de su nueva vida en Cristo, por el tiempo presente que Pablo está usando. Pero no solo por esto, sino por lo que él va a empezar a describir en las siguientes líneas. Sin embargo, hermanos, cuando Pablo dice acá, yo soy carnal, tengamos cuidado, porque esto no es una alusión a que pueda existir tal cosa como un cristiano carnal, o que existan cristianos carnales en el sentido de practicar el pecado sin arrepentimiento. ¿Sí me hago entender? Cuando Pablo dice acá yo soy carnal, él no está diciendo que él vive practicando el pecado. Cuando él dice yo soy carnal, no está diciendo que él se deleita en el pecado. Él no está diciendo que es esclavo del pecado. Él ya anteriormente ha dicho que el creyente es libre del dominio y de la esclavitud del pecado. Ya ha dicho con anterioridad que no es compatible morir al pecado y vivir en él. Que no es compatible ser cristiano y practicar el pecado. Entonces, cuando Pablo dice aquí, yo soy carnal, vendido al pecado, no se está refiriendo a que él viva practicando el pecado o siendo esclavo del pecado. O como dice en el versículo 23, cuando él dice, me lleva cautivo, no es en el sentido de ser esclavo del pecado. Él se está refiriendo a que aún en su cuerpo sigue morando el pecado.
Se está refiriendo que aunque él ya ha sido redimido por el Señor, aún no podemos obedecer de una manera plena y perfecta la ley de Dios. Ahora, hermanos, alguien podría decir aquí, bueno, lo que aquí tenemos es el testimonio personal de Pablo. Pablo está dando un testimonio de su vida pasada y de lo que vive en su interior. Pero ¿saben algo, hermanos? Es verdad. Desde luego Pablo está hablando en primera persona y bajo su experiencia. Pero resulta que la experiencia personal de Pablo es la misma de la de todo cristiano. Refleja la vida de un creyente en su peregrinaje, en su caminar a la ciudad celestial. Así como John Bunyan en su libro El Peregrino ilustra la vida general de todo cristiano. Así también Pablo aquí está describiendo desde su experiencia lo que es la vida del cristiano, la vida cristiana. Es decir, el que está unido por la fe a Jesucristo sabe muy bien lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que va a empezar a decir, y se va a sentir plenamente identificado con el apóstol, porque esa es la vida cristiana. ¿Cuál era el sentir del apóstol Pablo? Lo que vemos a continuación es a un Pablo que está perplejo. Cuando él se empieza a ver a sí mismo, a examinar su propia vida, él está perplejo al punto que dice, no lo entiendo. Miren el versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Como diciendo, no entiendo qué me pasa, no entiendo lo que me pasa. Pero además se siente impotente, tan impotente que al final del texto él es llevado a decir, soy un miserable. Hermanos, lo que leemos en estas líneas es un cristiano que se duele por su pecado. ¿Cuál es la razón de la perplejidad de Pablo? De decir no lo entiendo o de decir miserable de mí. Bueno, él ve su propia vida ya como uno que está en Cristo, pero nota que muchas veces lo que él ahora desea no lo hace. Y lo que aborrece, eso sí hace, sí practica. Miren el verso 15. No hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Hacemos lo que aborrecemos y no hacemos lo que deseamos o aquello en lo que nos deleitamos. Y esta es la razón por la que digo que aquí se está describiendo a un verdadero creyente. Por la sencilla razón de que alguien que aún está sin Cristo, endurecido, no tiene estos deseos. No hay este conflicto. Él no se deleita en la ley de Dios, no tiene nuevos afectos y mucho menos aborrece el pecado. Al contrario, lo ama. El incrédulo no tiene problemas dentro de sí mismo, pero el creyente como Pablo sí lo tiene y él lo percibe en su día a día. ¿Por qué pasa esto? Es la gran pregunta. ¿Por qué le sucede esto al cristiano que ha nacido de nuevo? ¿Cómo es posible que un creyente llegue a hacer lo que aborrece y no a hacer lo que ama? Porque fijémonos que es lo que Pablo repite casi que 4 veces seguidas. Si lo notan, versículo 15, 16, 19 y 20. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto, hermanos, es lo que en teología le suelen llamar el pecado remanente. El pecado remanente.
que en palabras de Pablo es el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Versículos 17 y 21 dice eso. El pecado que mora en mí. ¿Qué significa esto del pecado que mora en mí o el pecado remanente? Esto es que el creyente en Cristo, a quien Dios ya ha justificado, ha perdonado y ciertamente está libre de la esclavitud del pecado. El pecado ya no es su amo y su señor, y él ahora puede decirle no al pecado. Todo esto es verdad, como vimos en el capítulo 6. Sin embargo, esa libertad no significa ser libres de la existencia o de la presencia del pecado en nosotros o en nuestros cuerpos. Es como si Cristo hubiese derrotado ya el dominio de pecado en nuestro corazón, lo sacó de su trono, lo despojó, lo mató, pero aún siguen quedando en nosotros residuos de ese pecado. Para el cristiano el pecado ya no es su señor, ya no es su rey, ya no está en el trono de su corazón, ya no gobierna, pero ciertamente sigue morando en nosotros como un inquilino que nos resulta incómodo. Y en ocasiones esos residuos de pecado salen a flote y se exteriorizan y se hacen visibles para vergüenza del creyente. Porque Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Nadie, ningún creyente que esté vivo puede decir en algún momento que él está libre completamente de pecado. Si alguien lo cree así, ¿es un qué? Un mentiroso y la verdad no está en él. El cristiano, aunque sabe que ha sido perdonado y librado de la esclavitud del pecado, un cristiano es aquel que está muy consciente de su propio pecado. Si el cristiano está libre de la presencia del pecado, ¿por qué entonces la Escritura nos dice confesemos nuestros pecados? Es más, el mismo Pablo en otro lugar de la Escritura dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Filipenses 3:13. Y esto es lo que Pablo percibe en su propia vida y nos está enseñando. No es que él esté siguiendo con su antigua vida o con su antigua naturaleza. No es que él siga siendo esclavo del pecado o que siga estando bajo la ley. Es que él se da cuenta en su vida cotidiana, en su día a día, que el pecado sigue morando en él. Al punto de decir, he hallado una ley en mi cuerpo. Y no se está refiriendo a la ley de Dios. Él dice, encuentro una ley en mí mismo, la ley de mi cuerpo o la ley del pecado que está en nosotros y que sigue estando en el cuerpo del creyente. ¿Por qué habla del cuerpo? Porque el cuerpo es el lugar físico donde se expresa el pecado. El cristiano vive bajo esas dos realidades. Una, ha sido redimido, perdonado, justificado, es amado por Dios, lo que le causa gozo y alegría. Pero por otro lado, el pecado que mora en mí
sigue existiendo dentro del creyente lo que le causa ¿qué? Dolor y tristeza. Parece una contradicción, pero es así. El cristiano es uno que está como entristecido, pero siempre gozoso, nos dice la Escritura. Así como la ley de la gravedad es incuestionable, la ley del pecado en nuestros cuerpos es incuestionable. Acompáñenme a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos y amigos? ¿Qué es lo que Pablo nos está describiendo en estas líneas? Lo que tenemos aquí no es otra cosa que una guerra, nada menos que una batalla, la batalla interna del cristiano. Todo cristiano genuino, libre y siente esta batalla dentro de sí mismo. Y quien no la tenga, hará bien en indagar cuál es la condición espiritual de su vida. En el verso 23, Pablo dice que es como si en él hubiesen dos leyes dentro de sí. Él ama la ley de Dios, se deleita en sus mandamientos, pero a la vez está la ley del pecado en su cuerpo, que le hace rebelarse. Y en Gálatas, en el pasaje que acabamos de leer, Pablo también dice que en el creyente hay dos deseos que hacen entre sí. Se oponen, dice el versículo, se oponen entre sí. Y es evidente, puesto que en ese mismo cuerpo en quien mora el pecado, también mora ¿quién? El Espíritu Santo. En ese cuerpo que también mora el pecado, es templo del Espíritu Santo. Y es natural que el Espíritu Santo produzca deseos en un creyente. Y resulta que esos deseos se van a oponer entre sí. El Espíritu pondrá deseos de agradar y obedecer a Dios, pero también el cuerpo tiene deseos pecaminosos. Y por eso brota del creyente orgullo, incredulidad, inmoralidad, celos, pleitos, etc. Y allí se libra la batalla. Allí surge la tensión constante. Son dos deseos que se oponen entre sí. Y esta es una realidad que la Escritura enseña y que un creyente lo sabe. De lo contrario, la Escritura no diría cosas como al creyente, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si la Biblia habla de una carne, de un cuerpo, de una ley, de unas pasiones, unos deseos que el cristiano está llamado a mortificar todos sus días. Finalmente, vayamos al versículo 24 y 25. El grito de la esperanza. Pablo llega al clímax de la tensión que tiene en su interior y dice, miserable de mí. Hermanos, esto es un grito genuino y sincero de un creyente que al considerar su pecado que mora en él, muchos dirán cosas como, bueno, el no creyente dirá, este hombre está loco, pobrecito, porque no entienden de esta batalla. Pero tristemente, muchos cristianos pueden llegar a decir, ¿qué le pasa a Pablo? ¿No debería estar gozoso? ¿Dónde está su convicción de que es un redimido y un amado del Señor? Bueno, hermanos, esto es porque Pablo aquí no está teniendo en mente la justificación, sino la santificación. Y por eso viene el grito del sueño y el anhelo de un cristiano. ¿Quién me librará de este cuerpo
de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten lo que Pablo está diciendo. Él no está diciendo, Señor, ¿quién me librará de la esclavitud del pecado? ¿Quién me librará de la condenación eterna? No, él ya es un liberto del Señor, ya un redimido. Él está preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de este pecado que aún mora en mí. ¿Quién me librará de esta ley que sigo hallando en los miembros de mi cuerpo? ¿Quién y cuándo? Y el pasaje termina de la mejor manera. El mismo apóstol que hizo la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo inmediatamente responde a sí mismo y nos responde a ti y a mí, gracias a Dios, el Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Nos dice, Jesucristo es mi Señor. Noten que Él no está diciendo, el pecado es mi Señor. Él está declarando que Jesús es su amo y su Señor. El mismo que te libró del dominio del pecado y de la esclavitud al pecado, es el mismo que un día te redimirá por completo de la presencia del pecado. ¿Cuándo sucederá esto? Hermanos, mientras estemos en el cuerpo, el pecado seguirá morando en nosotros. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, seguirá habiendo residuos del pecado brotando de nosotros y exteriorizándose también. Por eso es que un matrimonio cristiano tiene conflictos. Por eso es que en una iglesia local cristiana surgen problemas. El día que Dios nos llame a su presencia, en el día final, en la resurrección del cuerpo, cuando los cuerpos de los creyentes que estén con vida en ese momento sean transformados, o los que estén muertos sean glorificados. Esta es la realidad del ya, pero todavía no. Piensa en esa frase, el ya, pero todavía no. Eso se aplica en diferentes cosas en la Escritura. Por ejemplo, los últimos tiempos comenzaron desde la venida de Cristo, pero aún todavía falta. El reinado de Cristo, Cristo reina, amén, pero todavía no, falta que reine plenamente. Y lo mismo sucede acá. ¿El creyente fue redimido ya? Sí, pero todavía no plenamente. Por eso Pablo en otra ocasión dijo, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiero ir terminando con lo siguiente, hermanos. Cuando estaba meditando y considerando este pasaje, leí algunos comentarios de estos versículos. Y algunos afirman o han afirmado que lo que estaba sucediendo aquí es que Pablo estaba intentando volver a las obras de la ley para justificarse. Y que por eso él se olvidó de la redención y que por eso se llegó a llamar a sí mismo miserable. Y que solo volvió a tener paz cuando él volvió a ver a Cristo. Y que todo se trataba de que Pablo estaba queriendo vivir en sus propias fuerzas. Y sinceramente, hermanos, creo que esa es una interpretación errada del pasaje. Creo sinceramente que por el contrario, lo que vemos aquí es a un cristiano redimido por Cristo que quiere agradar y obedecer y complacer a su Salvador, pero que al notar su pecado se duele y se lamenta. Es la tristeza que es según Dios, la que lleva el consuelo y la que lleva la esperanza. Termino con las siguientes aplicaciones. Hermanos, tengamos cuidado de cómo estamos viendo la ley de Dios. Tengamos cuidado de cómo la vemos.
Recuerden, no te acerques a la ley para intentar salvarte y justificarte. No lo hagas porque te vas a desgastar. Pero sí mira la ley de Dios como lo que es: santa, buena y justa. Démosle el uso correcto a la ley para que ella nos muestre nuestro pecado, para conocer la santidad de Dios, su voluntad, nuestra necesidad de Cristo. Veamos lo malo y lo terrible que es el pecado en sobremanera, dice Pablo. Y en ambos casos, el pecado es grandemente malo, tanto en los creyentes como en los no creyentes. Si estás en Cristo, Dios nos ha salvado del dominio del pecado al declararnos justos. Nos está salvando del pecado en término presente en la santificación y nos salvará plenamente en lo que la Biblia llama la glorificación. Existe esta batalla en tu alma. Esta es una señal de cristianismo en tu vida. Y si la estás batallando, estas palabras nos dan aliento a que no nos desanimemos. Porque esa es la vida de la vida cristiana. No estoy hablando de una guerra para autojustificarnos. No lo malinterpretemos. Finalmente, apropiémonos de la pregunta y de la respuesta de Pablo. ¿A cuál me refiero? La última que vimos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cualquiera sea el caso, si estás aún en tus pecados, Jesucristo es el único que te puede redimir del dominio del pecado. Y si estás en Cristo y consideras el pecado remanente, es el mismo Redentor. El mismo que nos libró del yugo de la esclavitud del pecado, es el mismo que un día nos redimirá plenamente. Piensen en esto. Una de las cosas que hace que el cielo sea el cielo es que allí morará la justicia y que allí no entrará nadie inmundo ni impuro. Hermano, hermana, anhelemos aquel día en que Dios terminará la obra que inició. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Filipenses? Estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y anhelemos, hermano o hermana, el día que despertemos a su semejanza. Salmo 17, 15. El día glorioso en que estaremos satisfechos. ¿Cuándo estaremos plenamente satisfechos? Cuando le veremos, cuando veamos su rostro en justicia. Cuando podamos ver cara a cara a aquel que nos redimió y nos salvó y nos dio su justicia y nos lavó de nuestros pecados. Pero también el día en que despertemos a su semejanza. ¿No es ese tu sueño? Piensa en eso. Un día estarás en un lugar donde jamás volverá a brotar pecado en tu corazón. Eso es glorioso y esa es la promesa que nos da el Señor. Y estando allí en el cielo, el creyente será preservado para siempre. No volverá a haber otra caída como cuando Adán. Seremos preservados. Oremos, hermanos, y demos gracias al Señor. Padre, te queremos dar gracias y alabar por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es como martillo que pulveriza la roca. Oh Señor, cuánto podemos aprender de lo que quedó escrito.
Gracias porque, ¿qué podemos decir ante un texto como este? ¿Quién lo puede negar o resistirse? Si es tan evidente en el corazón de los hombres y en el corazón aún de tu pueblo. Señor, te pido que nos guardes de malinterpretar tu ley. Guárdanos de querer volver a intentar justificarnos por méritos. No permitas que nos acerquemos a tu ley con este fin, porque solo nos llevará al desespero. Pero sí te pido que uses tu ley para llevarnos al Salvador, como ese ayo que nos lleva a Cristo. Gracias por tu ley, que seguirá siendo siempre santa, buena y justa. Haznos ver la maldad de nuestro pecado, oh Dios. Ayúdanos a no tomarlo con liviandad, a la ligera. Y te pido, Señor, que obres en nuestros corazones. Y te pido que a mis hermanos que sienten y viven estas luchas dentro de sí, nos des consuelo en esa respuesta. Gracias sean a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Anhelamos que llegue aquel día, oh Dios, donde veamos tu rostro en la justicia de Cristo y donde despertemos a tu semejanza. Redímenos, Señor, y líbranos conforme a tu voluntad y conforme a tus promesas. Te alabamos y te damos gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.